En el día a día son iguales o peor de salvajes que lo que podemos ver en un video. Hay cosas que no se pueden ni contar. Si el video se estuviera filmando en este país, aparecerían un montón de gente, mujeres sobre todo, descabezadas, cuerpos desmembrados, y sería interminable la cantidad de desórdenes en todos los niveles. La idea no es mostrar lo malo que está el mundo, sino es sensibilizarnos para, en primer lugar, saber que vamos a dar cuenta que ese lugar existe, que si nos descuidamos y no hacemos las cosas como Dios quiere, vamos a terminar ahí. Describir el infierno no es posible con palabras humanas. Quiero recalcar esto, como no es posible describir el cielo con palabras humanas. Aquello es tan bello y aquello es tan horrible. La idea es que cada uno de nosotros reflexione acerca de lo que nos espera. Arriba, vida eterna, de una manera incalculable. Abajo, horrible, no hay manera para describir. Cuando Santa Faustina describe el infierno, dice: lo que les estoy contando es la parte más suave de lo que vi. Y los videntes dicen: todavía se me eriza la piel al recordar aquellas escenas espantosas que no hay palabras para describirlas. Y esto nos llevaría a cada uno de nosotros a reflexionar acerca de lo que nos espera. Si estos niños, por ejemplo, siguen faltándole el respeto a su madre o a su padre, hay un infierno que los está esperando. Vamos a ver una serie de citas. El capítulo 26 del libro del Deuteronomio lanza varias maldiciones. Maldito el hijo que le falta el respeto a su padre y a su madre, etc. Parece una serie de maldiciones. Deberíamos reflexionar acerca de esto. ¿Qué está pasando con nuestra mente, con nuestro cuerpo? Todo lo que es contrario a la Biblia, Satanás lo aprovecha. Desde la vanidad, pasando por todo lo demás. La vanidad cuando yo quiero que todo el mundo me aplauda, que todo el mundo me reconozca, cuando yo quiero ser figura, ya estuvo, ya el infierno te está esperando. Y es bueno porque los textos dicen que es pequeñísima la cantidad de gente que se va a salvar. La gran mayoría, por desgracia, estarán en ese lugar, un lugar mucho peor. Vamos a entrar precisamente en el tema del infierno. Si se fijan en la página que tenemos de trabajo, dice infierno, infiernos. Hay que diferenciar infierno de infiernos. Está marcada a propósito. El infierno son dos realidades. No solamente, como se ha explicado a veces, un estado, no, es un lugar. Es un lugar diferente al nuestro, sí, pero no solo es un estado como siempre se explicó en teología, no, es una realidad, es un lugar de tormento. Poco a poco la revelación ha ido creciendo en esta línea y nos vamos a enterar cómo al principio la gente hacía un esfuerzo para describir qué pasaba con los muertos, pero poco a poco la revelación va llegando hasta alcanzar lo que ahora conocemos de acuerdo a los evangelios sobre todo. Comenzamos, por favor, nuestro estudio. Infierno, infiernos. La primera cita nos va a ubicar un poco. Tenemos que tener bien claro algo: no fuimos creados para esta vida. No fuimos creados para esta vida, fuimos creados para aquella, pero lamentablemente pudiera ser que terminemos allá abajo.
Y eso de abajo es una manera de hablar. Ya vamos a ver que es un lugar y es más grave de lo que nos podemos imaginar. En una reunión un señor decía, el infierno son mis hijos, ya no los aguanto. Y yo le dije, si fuera el infierno sus hijos sería una melcocha. La chupo yo, no hay problema, me chupo la melcocha. Si es un caramelo, el infierno no hay palabra para expresarlo. Entremos un poquito. La primera cita, Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago de arde con fuego, azufre, que es la muerte segunda. Palabra de Dios. Habría que revisar en cuál de estas categorías estamos nosotros. Cobardes, incrédulos, abominables, pecados horribles. El capítulo 18 del libro de Levítico habla de muchas abominaciones, sexo fuera de orden. Los asesinos, que son tan comunes en países como el nuestro, los impuros, cuánta pornografía, cuánta suciedad, los hechiceros, cada vez se descubren más oraciones horribles, maleficios. El enemigo está atacando como nunca, en todos los niveles, en todos los conventos, en todas las congregaciones, en todas las parroquias, en todos los países. Nunca ha atacado tanto y esta lista se queda pequeña. Todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Explico un poco. Si Jesús no hubiera resucitado, solo habría una muerte. Y de una vez a donde le correspondió. Por haber vencido a la muerte, Jesús, hay una segunda oportunidad, hay un segundo juicio. Hay una sola muerte y después el juicio. Pero si Jesús no hubiera vencido la muerte, toditos estaríamos muertos por nuestro pecado. Pero al vencer la muerte, lo que Jesús ha hecho es que aquellos que en el Antiguo Testamento esperaban la redención, subieron. Si Jesús no hubiera vencido, esa gente buena, patriarca, que no hayan podido subir, se hubieran quedado para siempre en un infierno. Eso hay que tener claro para ir agradeciendo a Dios el haber muerto de esa manera. La muerte segunda existe porque Jesús venció a la muerte. Por eso tenemos la oportunidad de un juicio universal, el día del Señor, para que nosotros podamos optar por el cielo. Fíjense los temas que hemos compartido este año. Todo este año vamos a trabajar por misericordia de Dios en esta línea. Comenzamos con el tema de la oración, 94 citas bíblicas para convencernos de la necesidad de orar las 24 horas del día. 24 horas al día. Después, vida eterna, reino de Dios, 87 citas bíblicas para convencernos que eso es lo que nos espera. La resurrección fue el tercer tema de este año, porque si Cristo no resucitó, no hay vida eterna. Después, el día del Señor, fueron 22 citas. ¿Cómo será esa venida del Señor? Y el tema anterior fue el de la retribución, que fueron 18 citas bíblicas. Ahora vemos el infierno. Este es uno de los temas claves de la venida del Señor. Uno es el reino, la vida eterna, y lo otro es el lugar donde Jesús va a llorar porque muchos se van a ir para ese lado.
Esa no es la razón para estar aquí. A estas alturas estamos llegando tarde para muchos jóvenes porque ya están contaminados por el enemigo. Y si a alguien le conviene ese tema es a los jóvenes, más que a los adultos, porque los jóvenes son carne de cañón para Satanás. No nos vamos a detener en estos detalles, pero ¿cuánto joven ya no, cuánta niña ya no es niña? ¿Cuánto niño ya no es niño? Y los adultos no hemos sabido defender, educar a nuestros jóvenes. Ellos están haciendo no lo que les da la gana a ellos, no, lo que les da la gana a Satanás. Y a través de una serie de situaciones, el enemigo está ganando la batalla. Y nos la gana a nosotros porque los adultos no sabemos qué hacer, ni con el matrimonio. Estamos mal en los matrimonios. Ese es el tema de la familia que vamos a ver en Tepetitán. Y por supuesto, todo esto está cayéndose. Y el otro nos bombardea y nosotros vamos cayendo en las modas indecentes. Y no queremos entender que llegó la hora, el lema que llevábamos a San Vicente, o estás conmigo o estás en mi contra. En el Antiguo Testamento, los infiernos, morada de los muertos, ¿cuál era el concepto que se tenía? Job 30:23. Sé que me devuelves a la muerte, al lugar donde se citan los vivientes, palabra de Dios. ¿De qué nos habla ese texto de Job? Acuérdense en qué tiempo fue escrito Job, más o menos. Todavía no ha venido la revelación. En este momento, sé que me devuelves a la muerte, al lugar donde se citan los vivientes. Para la gente del tiempo de Job, los muertos, todos buenos y malos, iban a un mismo lugar. No habían logrado ver la diferencia que después el libro de Daniel nos lo va a enseñar. Al principio era la gran tristeza. Había una confusión en cuanto al final de la vida de cada quien. Se pensaba que los que morían rápido eran por malos y los buenos vivían bastante tiempo. Pero poco a poco el libro de Job era un hombre bueno que está sufriendo muchísimo. Sé que me devuelves a la muerte, al lugar donde se citan los vivientes. Ahí iban todos, según ellos. Según la manera de pensar, ahí iban todos. Hoy sabemos que no es así. Veamos el Salmo 30:10. ¿Qué ganas con mi muerte? ¿Qué ganas con que yo baje a la fosa? ¿Te alabará el polvo de los muertos? ¿O darán gloria a tu lealtad? Palabra de Dios. ¿De qué nos habla ese texto? Es un reclamo del salmista. ¿Qué ganas con mi sangre? Con que baje a la fosa. Era el concepto que se tenía. Fosa, tumba, agujero. ¿Puede el polvo alabarte? Si voy a regresar a ser polvo, ¿eso te agrada? Es un reclamo de la ignorancia de el salmista. ¿Puede el polvo alabarte? Anunciar tu verdad. Es un reclamo y hasta cierto punto una manipulación de parte del salmista. ¿De qué te sirve matarme, Señor Dios? ¿Ya no te voy a alabar? Porque no ha logrado entender este salmista qué hay detrás de esta vida. Y la gran mayoría de nosotros estamos viviendo como que si no hubiera vida eterna o muerte eterna, no hubiera infierno. ¿Y cómo convencer a los jóvenes de que sí hay infierno? ¿Cómo convencerlos? Porque ya con la telenovela que están viendo, con las amistades que tienen, ya se contaminaron y están cambiando de novio o marido cada rato como quien cambia de calcetines.
¿Cómo convencer a estos jóvenes? ¿Cómo convencer a los adultos? Tumba, aparece ahí en la paginita, tumba, agujero, pozo, fosa, donde no hay alabanza, el Salmo 6:6, sin alegría. Y estamos viviendo una vida degenerada cada vez más. Una vida donde no lleva a ningún lado. ¿Y cuánta razón tiene Jesús y cuánta tristeza al hablar de los que se van a salvar? Un pequeño número tan minúsculo. Dice en el Antiguo Testamento, es tan minúsculo lo que se va a salvar, que casi no se va a notar. Lo va a repetir en el capítulo 7:13 de Mateo. Pocos encontrarán el camino. Pensemos que nos está hablando a nosotros hoy. Muchos son los que van por el camino de la perdición. Veamos qué dice el libro del Deuteronomio 32:2. Deuteronomio 32:22. Porque se ha inflado el fuego de mi ira, que quemará hasta las honduras del Seol, devorará la tierra y sus productos, abrazará los cimientos de los montes. Palabra de Dios. Estamos hablando, libro del Deuteronomio, 600 años antes de Jesús más o menos. Se emplea la palabra Seol. Es un término parecido a Hades, que se va a emplear después en el lenguaje griego. Tienen diferencias, pero están hablando al final de qué les espera el que se va a morir. ¿Dónde lo ubicaban los hebreos? Se ha inflamado el fuego de mi ira. Es algo que Dios permite está muy molesto. Quemará hasta las honduras, comienza a hablar de fuego. Quemará hasta las honduras. Devorará la tierra. Lo ubicaban en el centro de la tierra, en las profundidades de la tierra. Algo muy profundo donde llega la ira de Dios y se quema todo aquello. Comienza a mostrarse poco a poco la revelación. Pero fíjese que si estudiamos un poquito, el libro de Job 26:5 dice, es más allá del abismo. Comienza a revelarse que no está en el centro de la tierra, es más allá de eso. Y aparece una palabra, abismo. ¿Qué era el abismo? Es otro término que tenemos que conocer porque aparece varias veces. Allá en el Nuevo Testamento, en San Lucas, cuando habla del rico Epulón y Lázaro, dice, hay un abismo que nos separa. El abismo no tiene ubicación física en el centro de la tierra, está muchísimo más profundo que eso. Comienza a concebir que está fuera de la tierra. No es una realidad física como la que nosotros miramos, donde reina una oscuridad total, profunda. El Salmo 88 lo va a decir bastante claro, donde la claridad nunca llega. Y así descienden todos los que mueren, todos los vivientes. Veamos Salmo 88:9, nos vamos a detener un poquito en el Salmo 88:9. Has alejado de mí a mis conocidos, me has hecho para ellos un horror. Cerrado estoy y sin salida. Palabra de Dios. Leo el pie de página en la Biblia de Jerusalén. Este Salmo 88 es el único salmo de angustia en que no se expresa ninguna esperanza. En este momento, cuando habla el salmista, pensaba que no había ninguna posibilidad después de la muerte. Todo era un desastre. Era el concepto bastante arcaico. Hoy
hemos confundido más las cosas. Unos piensan que el infierno es aquí, otros piensan simplemente que no existe. El salmista está tratando de profundizar de acuerdo a su idea, su cabecita. Dice, leo el 4, porque estoy harto de males, con la vida al borde del Seol, contado entre los que bajan a la fosa. Ahí aparecen los términos. Soy como un hombre acabado, relegado entre los muertos, como un cadáver en su tumba, del que nadie se acuerda ya. Está arrancado de tu mano. Sigo leyendo el Salmo 88, versículo 7. Me has echado en la fosa profunda, en medio de tinieblas abismales. Arrastro el peso de tu furor. El salmista empieza a tener claro, los que se van allí es por el furor de Dios, y el furor de Dios es por nuestros pecados. Me hundes con todas tus olas, lo sitúa debajo de los mares. Has alejado de mí a mis conocidos, me has hecho para ellos un horror. Cerrado estoy sin salida, mis ojos se consumen por la pena. Todo el día te llamo Yahvé, tiendo mis manos hacia ti. ¿Haces acaso maravillas por los muertos? ¿O se alzan las sombras para darte gracias? Está clamando, está viendo su realidad. Dice una cosa muy interesante, entre varias. Dice, todo el día te llamo Yahvé, tiendo mis manos hacia ti. Los muertos no pueden hacer ningún beneficio por ellos mismos, por más que levanten las manos, dependen de nosotros. Nos pueden ayudar a nosotros, pero ellos mismos no se pueden ayudar. Y tienen claro, lo que sabemos hoy, tienen claro cuál es su estado. Los muertos, una persona que se muere, todos los muertos, se quedan un rato aquí. Hoy lo sabemos, se quedan un rato aquí, porque están esperando oración. Porque las lágrimas no les sirven de nada. La lágrima es de consuelo para el que perdió al ser amado. La lágrima no le sirve, no le ayuda. Es la oración. Y ellos saben que al irse perdiendo el recuerdo, se pierde el deseo de la oración y se acabó todo. Y la persona va a pasar un buen rato allá. Entonces, de alguna manera se manifiestan para pedir oración. Esas son cosas del Señor. Todo el día te llamo, tiendo mis manos hacia ti, pidiendo. Ya pasaron a otro nivel, el muerto ya pasó a otro nivel. Se puede dar cuenta de todo lo que está pasando. El muerto tiene conciencia clara. Esos funerales de lujo no me sirven para nada. La vanidad que me lleven mariachi al cementerio, que hagan un gran funeral, desfile de carros, no sirve para nada, dicen los muertos a las revelaciones que tenemos ahora. Solamente dependen de la oración. Y los muertos que se aparecen, por misericordia, los videntes que tienen esa gracia, sobre todo de noche, pueden verse con una pequeña luz. Los que tienen luz, hay básicamente son 3 niveles de purgatorio. Los que están allá en el tercero están siendo castigados por los demonios. Hoy tenemos esa revelación. Aquí había parte de esa revelación, un lugar oscurísimo, donde no hay posibilidad de alabar a Dios. Pero si Jesús no hubiera vencido, ese lugar sería el infierno para siempre para ellos, quedarse encerrados para siempre en ese lugar. Jesús vence y los que se portaron bien logran subir con Jesús. Pero sigamos avanzando. Veamos ahora poderes infernales sobre la tierra. Salmo 55, 16. Desaparezcan el tumulto, caiga sobre ellos la muerte, bajen vivos al Seol, que entre ellos habita el mar. Palabra de Dios.
algo que comienza a reflexionar el salmista es: ¿por qué hay gente que se muere antes de tiempo? ¿Por qué hay gente que está bien entera y de pronto desaparece? ¿Qué tal si, por ejemplo, el hermano William se muriera en este momento? O la hermana Ceci, o la hermana Mélida, o la hermana Ana Lilia, o el hermano Elmer. Diría, ¿y por qué se murió si estaban bien cholotones, bien guapos, bien elegantes? Entonces comienza una reflexión muy interesante. Se dan cuenta de una cosa: hay leyes que no pueden dominar y que la muerte ataca cuando menos se espera. Ya comenzaron a profundizar. Ninguno de nosotros puede estar seguro de que no se va a morir ahora. Nadie. Ataca, arrebata la vida en pleno vigor. Cuando se murió mi papá, estaba entero. Fue una sorpresa que se muriera. Acababa de salir del trabajo, el día siguiente ya estaba muerto. Pero un hombre que todavía trabajaba en pleno vigor. Entonces se van dando cuenta que la muerte no se rige por las leyes humanas. Tenés que envejecer, vas a ser viejito, te vas a morir. No, no se mueren llenos de vida. Depende de la manera como estemos viviendo. Salmo 18:6. Los lazos del Seol me rodeaban, me aguardaban los secos del amor. Palabra de Dios. El concepto que se tenía en el Antiguo Testamento, que todos nos morimos y nos vamos a encontrar con nuestros padres, eso está en Génesis 25:8. Pero de pronto comienzan a darse cuenta que la muerte no espera. De pronto aparece. Comienza a reflexionar por los accidentes, las enfermedades. Hay cánceres hoy cada vez más que nunca, cánceres fulminantes. Cuando lo descubren al mes ya está muerto. Dice, pero no se le notaba. Las olas de la muerte me envolvían. Está pensando que el abismo era las aguas de abajo, de donde salen los ríos. Era el abismo, donde era como un gran surtidor. Y ahí estaba pegado el Seol, el lugar, las tumbas de los muertos. Me espantaban los torrentes destructores. Está hablando de aguas. Los lazos del Seol me rodeaban, me aguardaban los cepos de la muerte. ¿Qué es un cepo? El cepo es aquella forma de detener un animal, o a veces personas, de tal manera que no se puede escapar. Un elefante con cepo, por ejemplo, por muy fuerte que sea, si el cepo está bien puesto, un león, un tigre, lo que sea, le ponen un cepo y no se mueve de ahí. Entonces compara la muerte como un cepo, me rodea todo el tiempo. Estoy en la mirada de la muerte y no puedo escapar. La impotencia del ser humano porque no puede alargar la vida como él quiere. Pero la reflexión va a ir más lejos. ¿Y qué pasa después cuando me muero? Está aceptando que hay una muerte, pero ¿qué me espera? El infierno de los pecadores. Número 16:30. Número 16:30. Pero si Yahvé obra algo portentoso, si la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece, y baja vivos al Seol, sabrán que esos hombres han despertado a Yahvé. Palabra de Dios. Han despreciado. ¿De quién está hablando? Datán, Coré y Abirón, que se pusieron en una rebelión contra Yahvé y contra Moisés. Y Moisés, iluminado por el Señor, dijo, los que están en favor de Coré, Datán y Abirón, que se pasen para allá, y los que están en favor de Yahvé, que vengan para acá. Ahorita va a hablar Dios, un chispazo enorme, muy dramático. Si estos hombres
son tragados por la tierra en este momento en medio de llamas, es que estos hombres no estaban en lo correcto. Pero si nosotros somos tragados, entonces nosotros somos los que estamos mal. Y se va abriendo la tierra. El texto es tremendo. El versículo 31. Y sucedió que nada más terminar de decir estas palabras, se abrió el suelo debajo de ellos. La tierra abrió su boca y se los tragó, con todas sus familias, así como a todos los hombres de Coré, con todos sus bienes. Bajaron vivos al Seol con todo lo que tenían. Los cubrió la tierra y desaparecieron de la asamblea. A sus gritos huyeron todos los israelitas que estaban a su alrededor, pues se decían, no vaya a tragarnos la tierra también a nosotros. Comienza ya a visualizarse ideas claras de el infierno. Es un lugar que se abre, fuego, dolor, gritos, para castigar al que se rebela en contra de Dios. Hermanos queridos, ¿cuántos de nosotros nos rebelamos contra Dios? Todos, hombre, todos nos rebelamos contra Dios, unos más, otros menos. Se dan unas indicaciones y nos las brincamos. Los hijos no respetan a los padres no respetan a los hijos, los hermanos no respetan a los hermanos, en la de nunca terminar. Y esto que es real, se abre la tierra, los niños de Fátima vieron que se abrió la tierra, la Virgen Santísima le muestra el infierno, algo parecido a esto, y se vuelve a cerrar y nunca más se volvió a ver a ninguno de ellos. Se abrió con toda su familia y todos sus bienes. ¿De qué te sirve tanto título? ¿De qué te sirve tanta cara bonita, tanto cuerpo bonito, tanta inteligencia? ¿De qué te sirve tanto? Cuando nos rebelamos contra Dios, la tierra se va a abrir. Dios no anda haciendo esta escena a cada momento, pero es una realidad. Y nos está indicando, miren, no lo quiero hacer, pero miren lo que les pasa a todos los rebeldes. Pregúntale al que está a la par, ¿y tú eres rebelde a Dios? Amós 4:11. Amós 4:11. Los he destruido como la destrucción divina de Sodoma y Gomorra. Han quedado como un tizón sacado de un incendio, y ustedes no han vuelto a mí. Oráculo de Yahvé, palabra de Dios. Te está diciendo claro, lo hice con Sodoma y Gomorra, no quedó nada, cayó fuego del cielo, mi ira, y no han entendido, dice Dios, y todavía seguimos pecando, nos brincamos las reglas. Sabemos que cuando comenzamos la asamblea, el tema, todo el mundo tiene que estar sentado. Ahí estaban comiendo detrás de la pared. ¿Qué pasó? Y se estaban pasando comida. O sea, lo mismo que pasó allá en San Vicente. Unos se salían de la misa, otros se salían de la prédica. ¿A qué? Pero eso pasa en todas partes. Pasó en Hilo Vasco. La gente allá, ¿qué andamos haciendo en esto? Las reglas nos las brincamos. Y son nuestros líderes los que están haciendo eso. Las reglas las pone Dios. Y te viene a avisar en esta mañana, mira lo que hice con Sodoma y Gomorra, mire lo que hizo con Coré, Datán y Avirón, que no es suficiente. ¿No entiendes que lo puedo volver a hacer en este instante aquí? Se podría abrir la tierra en este momento aquí, no importa, y tragarnos para siempre, pero tiene misericordia y primero te está avisando, no lo quiere hacer. Pero uno tiene que revisar qué está pasando. ¿Por qué no obedecemos la regla? ¿Por qué nos rebelamos? Levante la mano los que hacen examen de conciencia todos los días. Menos de la mitad. Levante la mano los que rezan el rosario todos los días. No todos. Los que rezan la coronilla todos los días. Menos. Los que rezan el ángelus cada vez que van a comer, no importa que sea un refrigerio. Menos.
Hay grupos donde no dan ni citas bíblicas tampoco. ¿Qué están haciendo? No lo sé. No lo sé. ¿Y cómo es que trabajan en empresas si no se les puede quedar una cita bíblica que te va a salvar? Es la obediencia. Los he destruido como la destrucción divina de Sodoma y Gomorra. Han quedado como un tizón. Dígale al que está a la par, no vayas a quedar como tizón, dígale. Oiga otra escena. Isaías 66. Isaías 66, 24. Y en saliendo verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí. Su gusano no morirá, su fuego no se apagará, y serán el asco de todo el mundo. Palabra de Dios. El Señor Jesús va a utilizar esta misma imagen, y no es una imagen, es una realidad. Los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí, su gusano no morirá, su fuego no se apagará. Un tormento permanente, está anunciando aquí al final del libro de Isaías. Son escenas que el Señor Jesús, Isaías solo anuncia. Jesús dice, yo tengo el poder de hacerlo. Isaías solo está diciendo lo que Dios puede hacer. Ahora Jesús, Dios viene a decir, y yo lo voy a hacer. Yo tengo el poder para hacerlo. El infierno de los pecadores. Pero no ha terminado ahí. Veamos Sabiduría 5:20. Sabiduría 5:20. Afilará la espada de su ira incontenible, y el universo peleará a su lado contra los insensatos. Palabra de Dios. ¿Qué logramos captar en esta cita? 50 años antes de Jesús. El universo entero se va a rebelar contra el hombre. Ya no es abajo de la tierra, infierno. Ya no es en el centro de la tierra. No es allá en el abismo, debajo de las aguas. Es la creación entera que se rebela contra el ser humano. Porque el ser humano se ha paseado en toda la creación. Afilará la espada de su cólera implacable, y el universo luchará a su lado contra los insensatos. La tierra entera. El infierno no es una fogata con un poco de gusanos. El infierno es cuando todo el universo entero, de la mano de Dios, de los ángeles, se vuelque en contra de nosotros. No sé cómo explicarte mejor este texto. El texto es clarísimo. San Pablo en la carta a los romanos lo va a decir. La creación entera gime con dolores de parto, esperando la revelación de los hijos de Dios. Gime con dolor de parto. Espera que usted y yo hagamos lo correcto. Y si no, entonces se revela contra nosotros, la creación entera. El infierno es más que un lugarcito, un desastre universal. No solamente es tu suegra, tu mujer, tu marido, tus hijos, es muchísimo más que eso. No es solo la creación, sino una creación que está en contra del ser humano. Cuando en el libro del Apocalipsis dicen los hombres que no se lograron arrepentir a tiempo, montañas caigan sobre nosotros. Ahí está la creación. Montañas aplástennos. Es preferible ser aplastado por ustedes y no por la ira del Cordero. El infierno se traslada a la creación entera. Dios va a permitir eso porque no hemos querido cambiar. Y estamos jugando, coqueteando con el pecado. Él es buenísimo, pero no es alcahuete.
Pasamos ahora, Cristo habla del infierno. Mateo 13:42. San Mateo 13:42. Y los arrojarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria. Ya no anuncia, toma una acción, los arroja. La palabra arrojar significa con violencia. Los arroja en el horno de fuego, llanto, rechinar de dientes, infierno. Está hablando de la parábola de la cizaña. ¿Cuántos en sus trabajos, en sus comunidades, en sus casas, hay trigo y hay cizaña? Y hay mucha gente que dice, ¿y por qué los malos triunfan? ¿Por qué los pícaros andan con mujer nueva, marido nuevo, carro del año, celular del año? Trigo y cizaña. Ya vendrá el momento. Y tenemos que aprender, estamos aquí, a convivir con esta cizaña. Ojalá no seamos nosotros la cizaña. Porque sabemos que hoy podemos darnos el gusto de pecar, pero seremos arrancados en su momento. ¿Y para dónde? Al infierno. El horno de fuego. Ya es Jesús el que está hablando. Fíjese una cosa, Jesús no se detiene a describir el infierno. Lo que le interesa a Jesús es describir la separación del hombre. Más que describir el infierno, le interesa ver cómo nos separamos de Él, porque eso nos lleva al infierno. La lucha desesperada de Jesús es, ¿cómo logro que vivan de acuerdo a la palabra? Yo puedo pasar hablando todo el día de Biblia y no vivir Biblia. Puedo andar dando catequesis por todo el país y no vivir Biblia. Puedo estar dirigiendo caravanas, retiros, vigilia, asamblea y no vivir la palabra del Señor. Y eso está pasando con el ministerio. La gran tristeza de Jesús será, hay un cambio de estructuras, sí, pero seguimos igual, pues no está cambiando mucho. El problema no es cambio de estructura, la misma vanidad de siempre, la misma rebeldía de siempre. Y decíamos cuando se cambió las estructuras, un año más, voy a dar un año más, voy a cambiar personas, pero quiero que cambien mentalidad. Y ahora les aviso que un infierno existe, te guste o no, lo creas o no, existe. Y muchos niños o jóvenes dirán, ¿y por qué no nos dijeron eso antes? Hoy te lo estamos diciendo. Ya muchos niños de 4 años ya no son niños, y llegan a la casa a decir cosas bien feas, de sexo, de brujería, etcétera. Otra idea, Marcos 9:48. Marcos 9:48. Donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Si recuerdan, no son imágenes que Jesús está creando en este momento, las está tomando del Antiguo Testamento que ya estudiamos. Donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. La Biblia de Jerusalén explica aquí abajo, el fuego hay que interpretarlo una purificación enérgica, el juicio. ¿Qué hace de los discípulos? Víctimas agradables a Dios. Si es el fuego del purgatorio, pero si es el fuego del infierno. Cuando Jesús resucita, bendito sea, puede abrir las puertas de los infiernos y sacar a toda la gente que estaba ahí. Pero el infierno, ese será cerrado para siempre. Y nunca más saldrá nadie de ahí. Y allí el gusano no muere y el fuego no se apaga nunca. No tengo palabras para expresar, los videntes no las tienen para expresar, dice Santa Faustina, es tan horrible estar viendo
lo espantoso que es Satanás, que no entiendo cómo los demonios lo pueden observar, si es algo tan espantoso, para decir algunas de las cosas. ¿Y eso por cuánto tiempo? Por una eternidad. Sigamos jugando con nuestra vida, sigamos pecando, que ya el Señor nos avisa qué es lo que nos espera. Sigamos pecando, ya no somos ignorantes. Sigamos siendo soberbios, avaros, lujuriosos, iracundos, haraganes, perezosos, tacaños. El Señor nos viene a avisar: miren, hijos, yo no quiero que vayan a este lugar, porque es un lugar para siempre. Veamos Mateo 10:28. Y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. Palabra del Señor. Tenemos miedo a decir la verdad. Tenemos miedo a cortar una dependencia. Tenemos miedo a perder a una persona, pero si esa persona te está llevando al infierno. Tenemos miedo a perder un empleo. No teman a los que matan el cuerpo, no pueden matar el alma, nadie. Teman más bien al que puede llevar, no dice destruir, puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna, porque el alma es inmortal, el gran problema. Aquellos que vayan al infierno, a la gehenna, estarán tostándose por toda una eternidad, y el que da la sentencia es Él. Pero nosotros lo hemos ganado con nuestra conducta. Queridos hermanos, hermanas, ¿de qué manera tendríamos que expresar esta realidad horrible que nos espera a todos? Si en verdad esto está entrando en tu corazón, deberías estar llorando, todos llorando nuestros errores, llorando tus pecados y los pecados del mundo. Pero no logramos entrar en esta dinámica. El ego, el yo puedo, yo soy, no lo logramos romper. Nos está esperando esta realidad horrible. Sigamos. 5:22, ya lo hemos estudiado en otro momento. San Mateo 5:22. Pues yo les digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Palabra de Dios. La gran pregunta que nos tenemos que hacer con un texto que le hemos repetido un montón de veces: ¿no hay rencores entre nosotros? Por favor. ¿Reestructuración para qué? ¿No hay rencores? ¿De verdad nos estamos amando con locura todos sin excepción? ¿O hay divisiones entre nosotros? ¿Siguen habiendo divisiones? ¿Hay gente con la que trabajo y hay gente con la que no quiero ni verla? Estoy hablando en términos generales. Hemos logrado vencerme y amar a la persona que me hizo tanto daño. Y si no, ¿qué estoy haciendo? ¿A cuál Dios estoy siguiendo? ¿Qué lugar me espera allá abajo? Si estoy criticando, burlándome, sintiendo ese rencor, ese odio. ¿Sabe lo que decía María Sigma, una de las videntes modernas? El tercer lugar del purgatorio es donde están los que nunca perdonaron. Y los que están en el infierno son azotados por Satanás. En ese tercer lugar son azotados por Satanás. En el primero y en el segundo no, pero en el tercero sí. Y son azotados como que si estuvieran en el mismo infierno, los rencorosos. ¿Cuántos de nosotros vamos a estar en el tercer? Hay una cantidad enorme de lugares en el purgatorio, según los videntes, tanto como personas existen, pero hay lugares específicos por categorías. Los rencorosos están en el fondo del purgatorio. ¿Iremos a estar en el fondo del purgatorio nosotros? Por rencorosos, por rebeldes. ¿Por qué no arreglar las cosas ahora?
Tu título no te va a salvar, tu cara no te va a salvar, los carismas no te van a salvar, tu familia no te va a salvar, los aplausos no, peor, menos que te van a salvar. Es tu cambio de conducta. Tiene que haber unidad. Y si no, podría abrirse la tierra aquí y tragarnos a toditos, empezando por mí. Porque no logramos, no estamos trabajando para la unidad, no trabajamos para Él, trabajamos para nosotros. Para nosotros, queremos que la gente sepa que yo quién soy, que me feliciten a mí. Jesús hay que se quede un poquito. No hay unidad y solo trabajo con los que me gustan. Estoy hablando del ministerio Cristo María. Y trabajo con unos, con otros no trabajo. No sé cómo expresarlo. No sé cómo convencerme y convencerlos. Tenemos un devocionario precioso. ¿De qué sirve? Se lo hemos enseñado a un montón de autoridades y dicen eso está bueno. ¿De qué sirve? Tenemos una formación bastante buena. ¿De qué sirve? Somos el único ministerio en misión permanente. ¿De qué sirve? Si todavía nos seguimos metiendo zancadilla entre nosotros. Encolerizarse, insultar, maldecir. Mateo 13:41. San Mateo 13:41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino todos los escándalos y a los malhechores. Palabra del Señor. Clarísimo que Él tiene toda la autoridad. Él decide, Él envía a los ángeles, vayan a recogerlos a todos, me los ponen enfrente, la mitad de un lado y un chipustillo que nada más que va a subir. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, recogerán de su reino todos los escándalos y a los malhechores. ¿Todo lo que hacemos está bien hecho? ¿O hay cosas buenas que las hacemos mal? ¿No damos escándalo nosotros? Pensemos en cada uno de nosotros. No damos escándalo. Las cosas buenas de Dios, ¿las estamos haciendo bien o las estamos haciendo mal? Los arrojarán en el horno de fuego. Otra vez. Los ángeles que ahora nos protegen, nos cuidan, que están aquí con nosotros, un día tendrán que llevarnos, nos guste o no, creamos o no. Así que vos no respetabas las reglas. Así que vos te quedabas comiendo en el carretón todavía. Así que vos te salías de la misa y te salías de la prédica también. Así que vos no hacías el examen de conciencia. Vos eras de los que copiaban en el examen físico. Vos eras de los que nunca te aprendías una cita bíblica. Vos eras de los que no intentabas cambiar de conducta. Tú eras de los que no hacían obras de misericordia. Se nos cayó la obra de misericordia. Ya casi nadie la hace. ¿Qué estamos haciendo aquí? Malhechores, malhechores. ¿Dónde están las obras de misericordia? Y hay que hacerla con el corazón misericordioso. No basta hablar de la misericordia ni hacer obras de misericordia. Hay que hacerlo con el estilo de Jesús. Se nos está cayendo. Mateo 25:41. Entonces dirán también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Palabra del Señor. 25:41. Hoy nos sigue mimando Jesús, hijito, hijita. Pero llegará un momento en que dice, ya no vale la pena, apártense de mí. Un cambio dramático, brusco. Apártense de mí, ya no los quiero ver. Malditos, qué duro. Nos está chinchineando en este momento todavía, nos está rogando. No te vayas del lugar donde yo te llamé. Haz lo que yo te he pedido que hagas. Fuiste creado para hacer luz para el mundo entero. Por un dolorcito de cabeza no van a la comunidad cuando la comunidad es el lugar de sanación, mire, ve. Por una gripita no fueron a la caravana cuando el lugar de sanación es el servicio al Señor.
Nos está costando horrible todavía. Y qué duro. Hay gente que dice que Dios no maldice. Aquí está una maldición clarísima, juicio final. Malditos. Para que Jesús llegue a ese nivel, está muy molesto y el tiempo se acabó simplemente. ¿Y a dónde los envía? Al fuego eterno. Preparado para el diablo, no es para nosotros. No olvide esta cita. El infierno no fue creado para nosotros, es para el diablo. Castigar a un ser con una soberbia enorme. Pero nosotros estamos trabajando en esa misma línea. Entonces nos toca el mismo castigo. 25:12. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Palabra del Señor. Y vamos a poder decir, pero yo tocaba en la banda de Cristo María, yo era del coro de Cristo María, yo era predicador en Cristo María, yo era catequista, yo era dirigente, yo era de los apóstoles, de los discípulos, de los diáconos, de los de sanación, de fundación, yo era los de capilla. Y va a decir, yo no los conozco. Qué duro, ¿verdad? Qué duro. Estamos trabajando pensando como los hermanos separados, creyendo que ya tenemos el cielo ganado. No, no es cierto. No, no es cierto. En el último momento nos podemos perder y estamos en la última etapa de nuestra historia. Qué duro. En verdad les digo, no las conozco, no sé quién son. Sigamos. 25:30. San Mateo 25:30. Y el siervo inútil, échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Siervo inútil. ¿Quién es el siervo inútil? El que recibió un carisma, un talento y no lo puso a trabajar. ¿Estamos desarrollando todos los carismas que el Señor nos ha prestado? ¿Le estamos entrando con ganas a la labor que Él nos ha encomendado? ¿O somos siervos inútiles? Y nos van a pedir... No. El problema no solo es que nos quitan el carisma. Mire dónde nos mandan. Échenlo a las tinieblas. Es una orden. Échenlo a las tinieblas de afuera. Adentro no quiero nada. Le está hablando a un pueblo que tenía ciudades cerradas. Los que morían adentro eran buenos, los que morían afuera eran malos. Jesús muere afuera como un malo, pero en la Jerusalén celestial los que queden dentro serán los buenos, los que queden fuera serán los que ya no. Échenlo a las tinieblas de afuera. Le estamos metiendo todas las ganas al encargo que Dios nos ha dado. Mi mamá tiene una frase muy bonita. Cuando ve a una persona que es veloz, dice, se despepita. Se despepita por atender a los demás. Nosotros nos despepitamos por la obra de Dios y ella tiene otra frase. No, este es atangallado. Este es bien cómodo, bien atangallado. ¿Nos despepitamos o somos atangallados? Pregúntele al que está a la par, ¿tú te despepitas o eres atangallado? Pregúntele. Sigamos leyendo, pasemos. Jesucristo descendió a los infiernos. Primera de Pedro 3:19. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, palabra de Dios. El texto es claro. Jesús tenía que bajar. Predicó la salvación, dice la Biblia, de Jerusalén abajo, más bien a los espíritus de los justos difuntos que esperaban entrar con Él en la ciudad. En Mateo 27:52 se da esa escena. Bajó para tomar posesión de todo. Antes de subir al cielo, tiene que tomar posesión de la tierra y de los lugares bajo tierra. A liberar. Él es el Señor, Él es el dueño. Santa Catalina Emery nos cuenta, dice que los demonios que tenían retenidos a varios justos
pensaron que se iban a quedar con ellos porque Jesús iba a perder. Cuando ven a Jesús triunfador, dice que se pusieron malísimamente mal, tuvieron que hacerse a un lado y hacer reverencia. El vencedor se llama Jesús. Él tuvo que bajar, no a saludar a ningún demonio, a tomar posesión. Soy el dueño de cielo, tierra e infierno. Tengo derecho en los 3 niveles, total. Voy a liberar al que se portó bien, el que no, que se quede ahí. Ha bajado, pero Dios mismo, lo dice el libro de los Hechos, Dios lo liberó, no podía quedarse ahí. Bajó para tomar posesión, pero no para quedarse ahí. Ascendió. Sigamos leyendo. Hechos 2:31. Hechos 2:31. Vio el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el abismo, ni su carne experimentó la corrupción. Palabra de Dios. Ni fue abandonado en el abismo, allá aparece la palabra abismo, ni su carne experimentó la corrupción. Estuvo 3 días, los cuerpos incorruptos que solo se dan en la Iglesia Católica, es una de las doctrinas preciosas. El devocionario menciona varios. Sí, murió, pero para vencer a la muerte y rescatar a los que estaban muertos. Tremenda enseñanza. Sigamos. Efesios 4:9. Efesios 4:9. ¿Qué quiere decir? Subió, sino que también bajó a las regiones inferiores de la tierra. Palabra de Dios. Y lo sigue explicando San Pablo. Este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenar el universo. Qué lindo cómo lo menciona. El que bajó ha tomado posesión total de todo. No hay nada que se le escape a Jesús. Piense de quién estamos hablando, piense a quién le estamos sirviendo, piense a quién le estamos haciendo el feo, al dueño universal de todo. Y si tiene poder sobre todo, puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Tiene poder para hacerlo. Hoy estamos sentados en estas bancas, ahí cómodamente. Los que por desgracia vayan al infierno no van a estar así. Y eso puede venir más temprano que tarde. Sigamos, Salmo 68:19. Subiste a la altura, conduciendo cautivos, recibiste tributo en hombres y en rebeldes, para que quedarte en tu mansión, Yahvé Dios. Palabra de Dios. Es un salmo precioso. Anuncia la bajada de Jesús y la subida de Jesús. Subiste a la altura, conduciendo cautivos, recibiste tributo en hombres y en rebeldes, para quedarte en tu mansión, para subir. ¿Quiénes eran los cautivos de que habla? Los que estaban bajo tierra, los patriarcas. Aquí abajo explica la Biblia. San Pablo leerá en este versículo la ascensión de Cristo y la efusión de los dones del Espíritu. Si tenemos la efusión de los carismas, es por la gran victoria de Jesús. Veamos las puertas infernales. 1 Corintios 15. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Palabra de Dios. Y nos preparamos para la gran Jerusalén celestial. Si está destruida la muerte, ya nadie va a morir. La muerte como nosotros la conocemos. Estaremos vivos para siempre, pero unos allá y otros abajo. Levanten la mano los que creen que van a estar en el cielo. Los que creen que van a estar en el cielo, levanten la mano. Porque si no la levantan es que van para abajo, mano. Pues sí, van para abajo. Solo hay 2 lugares. Bien poquitos levantaron la mano, mire, la mayoría va para abajo. Hermanita Ceci, va para abajo usted. Mercedes va para abajo. Carolina, ¿para dónde va? ¿Para arriba o para abajo? Mélida, ¿para dónde va? ¿Para arriba o para abajo?
Apocalipsis 20:13. 20:13. Y el mar devolvió los muertos que guardaban. La muerte y el abismo devolvieron los muertos que guardaban. Y cada uno fue juzgado según sus obras. Palabra de Dios. Los guardaban, pero al vencer Jesús la muerte, tuvieron que soltarlos y presentarlos para que Jesús los juzgara. Tuvieron que devolverlo. El mar devolvió los muertos que guardaban, la muerte y el abismo devolvieron los muertos que guardaban. Todo mundo, el dueño se llama Jesús. No es la muerte, el abismo, no es, nadie tiene poder. El único poderoso se llama Jesucristo el Señor. Y Él nos va a juzgar. Veamos 27:33 de Mateo. San Mateo 27:33. Llegados a un lugar llamado Gólgota, este es el Calvario. Palabra del Señor. Perdón, hay un errorcito. No es 27:33, es 53. Perdón, el error. 27:53. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Palabra del Señor. El versículo anterior dice: se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Santos difuntos, los que no tenían santidad no resucitaron y se aparecieron. Pero en el juicio final vamos a estar todos, santos y no santos. Los santos van a subir y los no santos se van a quedar para abajo para siempre. Ya hay una idea anticipada del juicio final. Veamos Tesalonicenses 1:8. Segunda Tesalonicenses 1:8. Segunda Tesalonicenses 1:8. En medio de una llama de fuego, y tomé venganza de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Palabra de Dios. Oiga, los que no conocen a Dios, de los que no obedecen al Evangelio, ¿cuál es la pena? Estos sufrirán, versículo 9, la pena de una ruina eterna. Síganlo diciendo citas bíblicas, síganlo diciendo citas bíblicas. Ruina eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria y de su poder por siempre. Bendigamos a Dios, porque estamos en este caminar donde la Biblia es el centro para nosotros, con sus sacramentos, pero basados en la Biblia. Y tendríamos que pedirle perdón por no estar dándole la importancia primera que tienen los evangelios. Esto se parece a lo que en el Evangelio de Juan dice el mismo Señor Jesús: yo no los voy a juzgar, la palabra que están escuchando, esa la va a juzgar. Aquí viene a decir lo mismo, que no conocen a Dios, de los que no obedecen el Evangelio. La puedes conocer y no obedecer. ¿Cuántos conocen a Dios a través de la Biblia? ¿Cuántos le obedecen? Son dos cosas. Porque Satanás conoce a Dios a través de la Biblia, pero no le obedece. Levanten la mano los que obedecen radicalmente el Evangelio. Levanten la mano. Una. ¿Y para dónde vamos, hermanitos lindos? Terminemos Mateo 16:18. San Mateo 16:18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Palabra del Señor.
Es una gran victoria de Jesús. La iglesia es fruto e instrumento de esta victoria de Jesús. Habla de las puertas. Las puertas del abismo, vuelve a aparecer la palabra abismo, no podrán vencerla. La iglesia, los que nos acojamos a la Santa Madre Iglesia, de acuerdo a la palabra bendita de Jesús, vamos a ser salvados. Los que no, estarán por otro lado. Los que nos acojamos con cariño, con perseverancia, con devoción, con fe, a la iglesia. En la iglesia somos todos. Si entiendo bien iglesia, somos todos, no un grupito de personas. Podré ser salvado. Pero si solo me llevo con un grupito de personas y rechazo a los otros, la iglesia no me va a salvar. Abajo pongo la frase: cristomarianos, no al infierno, sí al cielo. La decimos en 3 momentos. Yo digo la primera parte, la segunda, la tercera. Cristomarianos, cristomarianos. Hoy démosle vuelta. Cristomarianos, cristomarianos. La redención de Jesús es lo que causó la apertura de las puertas del infierno. Y pensemos, estamos muy cerca de ese momento. Cuando Santiago habla, cuando el Apocalipsis habla, dice, eso ya viene. Pero eso fue hace 2000 años. Hoy estamos cada vez más cerca de esto. Y hay gente que todavía va a negar el infierno. Pablo VI, tomado por el Papa Francisco, en una de sus encíclicas dice: el que niegue la existencia del infierno y de Satanás se sale del esquema de la Biblia y del magisterio de la Iglesia. Es una realidad, no dice un estado, es una realidad, horrible realidad. Es un ser, así dice Pablo VI, santo, es un ser pervertido y pervertidor. ¿Nos estamos dejando pervertir por Satanás? Estamos dejando que las telenovelas, las amigas, los amiguitos, los amigotes hagan de nuestra vida lo que ellos quieren. El internet pornográfico, las películas horribles que hay de pornografía en los videos, las modas, todo lo que está. Usted se fija, los políticos no hablan de Dios, hablan de ir a platicar con Estados Unidos para que dé justicia y que den prórroga. No hablan de Jesucristo. Jesucristo está esperando que lo tomen en cuenta. Él es el dueño total. ¿Y nosotros lo tomamos en cuenta? Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos perdone. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, bendito Dios, te damos las gracias por cada uno de tus hijos, de tus hijas reunidos aquí esta mañana por tu divina misericordia. Señor, ayúdanos a entender la realidad bíblica del infierno. Ayúdanos a entender que tenemos que cambiar aquí y ahora. Hemos cometido grandes errores, pero tenemos la oportunidad de cambiar. Pero ya no nos queda mucho tiempo. Señor, utiliza a los hermanos de sanación que estén aquí para sanar a los hermanitos que necesiten sanación. También los de sanación necesitan ayuda. Pónganse de pie, hermanos de sanación, pídanle al Señor que los sane a ustedes también. Y ayuden a los hermanos, levanten la manita a los hermanos que necesitan apoyo en este momento. Allá atrás hay unos, aquí hay otros adelante, aquí hay otro hermano también allá. Bendito Dios, oremos. Oremos por estos niños, por estos jóvenes, para que ninguno de nosotros, por misericordia, se vaya al infierno. Para que todos seamos canales, instrumentos de penitencia, de oración, de ayuno. O como dice el Evangelio de este día, precioso Evangelio, Espíritu Santo, desierto, ayuno, oración, obediencia, palabra de Dios. Elementos que podrían ayudarnos a vencer a Satanás, como le ayudaron a Jesucristo el Señor.
Señor, utiliza las manos de cada uno de tus hijas, de tus hijos que están aquí, poniendo manitas, Señor Dios. Hay mucho estrés, hay mucha tensión. Hay gente aquí que si no se cuida va a perder bendición. Bendito Dios, tienen mi protección, dice el Señor, utilícenla. Bendito Dios. La oración se siente muy débil, no estamos orando suficiente y eso hace que estemos perdiendo bendición, dice el Señor. Hay mucha tensión, hay hombros muy tensos. Bendito Dios, hay espaldas tensas, bendito Dios. Bendito Dios, misericordia, Señor Dios, bendito seas, alabado sea, Señor Dios. Síguete manifestando, Dios eterno, bendito sea. Que nadie se sienta no amado en esta comunidad. Que todos sientan tu amor divino, precioso, puro, limpio, grande, infinito, Señor Dios. Ayúdanos a amarte en tu palabra, en los evangelios. Señor, ayúdanos a no seguir ofendiéndote. Ya no más pecados, Jesús. Como decía Santa Catalina de Siena, ya no más pecados. Bendito Dios, misericordia, Señor Dios. Misericordia, Señor Dios. No permitas, como dice aquella oración muy bonita, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. No queremos ir a ese lugar de tormento, ni tan siquiera al purgatorio. Queremos ir directamente contigo, Señor Dios. Bendito Dios. Fuimos creados para el cielo, dice el mural. Fuimos hechos para el cielo. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Hermanos, sintamos la presencia bendita de Dios. Él cumple su palabra. Donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy allí. Él está aquí. En su presencia eucarística, en su presencia divina, Él está aquí. Y no quiere perder a ninguno de nosotros. Hermanos, amémonos de corazón. Unámonos de corazón. Ya no más divisiones entre nosotros. El Señor espera. El tiempo apremia. Bendito sea, Señor Dios. Madrecita Santa, te pedimos por todas las almas benditas del purgatorio. Saca las almas que están, algunas duran un ratito, otras pasan mucho tiempo ahí, en ese lugar de tormento. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos quieres tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, y los que vamos a luchar por amarnos como Jesús nos ama, unidos como Él quiere que estemos, dejando a un lado el pecado para siempre, sobre todo en esta Cuaresma, para no ir al infierno ni al purgatorio, sino al cielo con Él. Nos comprometemos con un aplauso a Jesucristo el Señor. Bendito Dios, bendito sea el Señor Dios. Aplauso de compromiso para alcanzar el cielo, Señor Dios. Bendito Dios, límpianos, límpianos, límpianos de todo pecado, Señor Dios. Sana toda herida. Corta toda cadena, Señor Dios, por misericordia. Solos no podemos. Bendito seas. Alabado sea, Señor Dios. Bendito sea, Señor Dios. Salude a su hermano, a su hermana y dígale, ya no sigamos pecando, dígale. Ya no sigamos pecando.
Jesús y María le bendigan.